Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios básicos en C++. Nos están diciendo que una compañía de autos vende tres tipos de autos, el A, el B y el C, y que cada uno tiene un precio de venta y un porcentaje de comisión por venta diferentes. Tenemos que elaborar un programa que calcule el valor de las comisiones que se le deben pagar a un empleado después de haber recibido la cantidad y el tipo de auto que vendió. Entonces, esto es lo que se paga por cada auto de tipo A que el vendedor venda, esto es lo que se paga por los tipo B y esto por los tipo C. Para resolver este programa solo tendríamos que pedirle al usuario que nos diga cuántos carros vendió de cada tipo y así hacer las operaciones matemáticas. Vamos a empezar creando algunas variables de tipo entero, una que se llame A y que va a valer 24, que es la comisión por esos autos tipo A, luego B 33 y luego C 38. Solamente para tener los valores en una variable, que es una buena práctica. Y también vamos a declarar algunas variables. Autos tipo A va a tener la cantidad de autos de tipo A que vendió el vendedor, luego autos tipo B y luego autos tipo C. Y también una variable que se llama comisión, que es la que va a guardar el resultado de la comisión que se le va a pagar. Ahora con cout vamos a imprimir por pantalla y vamos a pedirle que ingrese la cantidad de autos tipo A vendidos. Dos puntos. Cerramos con un salto de línea y ahora vamos con un cin a pedir que esa información se guarde en la variable autos tipo A. Para hacer esto más rápido voy a copiar esta parte de acá y voy a pegarla otras dos veces para los autos de tipo B y para los autos de tipo C. De manera que tenemos la cantidad de autos que ha vendido de cada tipo y tenemos el precio que se paga por cada uno. Lo que tenemos que hacer es calcular la comisión, que va a ser la cantidad de autos tipo A por lo que se paga por cada auto tipo A, que es 24, más los autos tipo B por la comisión, que sería la variable B, más los autos tipo C por C. Y de esta manera tenemos en esta variable ya la comisión que se le paga al vendedor. Vamos con un cout a imprimir con un salto de línea primero y vamos a decir que la comisión a pagar es dos puntos y aquí vamos a imprimir la variable comisión. Vamos a correr el programa. Y para hacer esto un poco más sencillo, voy a decir que vendió un auto de tipo A y ya, nada más. Entonces me tiene que decir que es de 24, que es lo de los autos tipo A. Luego un auto de tipo B, entonces 0, 1 y 0, es de 33. Y luego para los autos de tipo C, para comprobar que esté funcionando, 0, 0 y 1, 38. Ya si yo hago, por ejemplo, uno de cada uno, me tiene que dar la suma de 24 más 33 más 38, que es 95. Nos piden que escribamos un programa que lea una temperatura en grados Celsius y calcule la temperatura equivalente en grados Fahrenheit. También nos dicen que para calcular los grados Fahrenheit tenemos que aplicar esta fórmula y vamos a ver cómo se resuelve ese programa. Primero que todo vamos a crear algunas variables. Voy a crear una variable tipo double que se va a llamar C para los grados Celsius y F para los grados Fahrenheit. Ahora, hay que pedir al usuario cuántos grados Celsius desea convertir. Entonces vamos a hacer con un cout un pequeño texto que diga ingrese la cantidad de grados Celsius a convertir. Dos puntos. Cerramos con un endline y con cin vamos a recibir esa información en la variable C. Luego lo que vamos a hacer es precisamente o directamente aplicar esta fórmula. Entonces vamos a decir que la cantidad de grados Fahrenheit va a ser 9 sobre 5. Eso se multiplica por la cantidad de grados Celsius más 32. Solamente para asegurarnos que no vaya a haber ningún problema, aunque ya las variables sean de tipo double, igual voy a colocar este 5 como 5.0 para que la división estemos seguros que tenga un resultado de tipo flotante. Y lo que vamos a hacer a continuación es sencillamente imprimir el resultado. Ya tenemos la operación hecha. Entonces vamos a imprimir un salto de línea, la variable C y el texto grados Celsius. Entonces aquí se va a imprimir la cantidad que el usuario ingresó de grados Celsius. Por ejemplo, si quiere convertir 50, pues acá va a decir 50 grados Celsius equivalen a, y vamos a imprimir la variable F que tiene el resultado. A F grados, con unas comillas, grados Fahrenheit. Con un punto y podemos terminar. Ahora vamos a correr el programa
y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a convertir precisamente 50 grados Fahrenheit y nos dice que, Celsius, y nos dice que equivale a 122 grados Fahrenheit. Aquí quedó pegado, entonces yo sé que tengo que darle un pequeño espacio aquí. Y ya si yo quiero convertir 100 grados Celsius, equivalen a 212 grados Fahrenheit. Nos están diciendo que un corredor de maratón ha hecho un recorrido de 42,195 kilómetros en un tiempo t dado en horas y en minutos. Tenemos que escribir un programa que calcule la velocidad media del corredor en todas estas formas, en kilómetros por hora, kilómetros por minuto, kilómetros por segundo, metros por minuto y metros por segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a pedir al usuario que nos diga cuál fue esa cantidad t, tanto en horas como en minutos. Lo vamos a repartir en dos variables. Va a ser una de tipo entero h para las horas y de tipo entero m para los minutos. Y vamos a, con un cout, pedirle al usuario que ingrese primero que todo la cantidad de horas. Cerramos con un endline y con cin vamos a pedirle que ingrese eso en la variable h. Luego para la cantidad de minutos lo vamos a guardar en la variable m. Ahora, hay algo que va a ser muy útil en este ejercicio y es saber cuánto es el tiempo solamente en una variable de tiempo. Es decir, cuánto es el tiempo solamente en horas, sumar las horas más los minutos y decir cuánto es eso en horas. Y cuánto es solamente en minutos, sumar las horas con los minutos y decir ese resultado solo en minutos. Porque es lo que se va a usar aquí en estas operaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear unas variables de tipo flotante o double. Las voy a crear tipo double. Que una se va a llamar tiempo h para el tiempo en horas, tiempo m para el tiempo en minutos. Y bueno, como aquí también tenemos segundos, hagamos una para los segundos, tiempo s. ¿Cómo hacemos para calcular el tiempo h? Pues para calcular el tiempo en h solamente tenemos que sumar la cantidad de horas, que es la variable h, más lo equivalente de esta cantidad de minutos en horas. Entonces hagamos una pequeña regla de 3. Nosotros sabemos que aquí tenemos las horas y aquí tenemos los minutos y que una hora equivale a 60 minutos. Entonces vamos a preguntarnos a cuántas horas equivale m cantidad de minutos. Entonces m por 1 es m sobre 60, esa sería la respuesta. Esa es la regla de 3. Si nosotros hacemos m sobre 60, nos va a dar precisamente la cantidad de horas a las que equivale esta cantidad de minutos. Luego, para el tiempo en minutos, vamos a hacer algo muy similar. Entonces, vuelvo a colocar aquí una regla de 3. Tenemos las horas, tenemos los minutos. Sabemos que una hora son 60 minutos, pero ahora la pregunta es, ¿a cuánto equivalen en minutos una cantidad h de horas? Entonces, h por 60 es 60 sobre 1 es 60. Entonces, básicamente, lo que está diciendo es que esto nos daría h por 60 para saber la cantidad de minutos en cierta cantidad de horas, más la cantidad de minutos. Eso nos va a dar el tiempo total en minutos. Y luego el tiempo en segundos, que si volvemos a hacer esa regla de 3, nos vamos a dar cuenta que sería h por 3600, que hay 3600 segundos en cada hora, más m por 60, porque hay 60 segundos en cada minuto. Entonces en una variable tenemos todos los tiempos sumados, pero solo en términos de horas, en minutos y en segundos para las otras variables. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear otras variables de tipo double, las voy a hacer aquí abajo para que no tomen tanto espacio. Una se va a llamar kilómetros por hora, entonces kmh. Otra, aquí sería kmh, bien. Esta sería kmm para minutos, kms para segundos, mm para metros sobre minuto y ms para metros sobre segundo. Y básicamente hay que aplicar la fórmula que tenemos. Para los kilómetros por hora, pues eso va a ser igual a la cantidad de kilómetros que recorrió, que sería 42.195, sobre la cantidad de horas, que lo tenemos en la variable tiempo h. Luego, para la otra variable kmm, pues va a ser la cantidad de kilómetros, 42.195, sobre el tiempo en minutos. Vamos a seguir bajando. Déjenme aquí colocar un poco más de líneas. Y aquí tendríamos para la cantidad de kilómetros sobre segundo, pues tendríamos los 42.195 kilómetros sobre tiempo s.
Luego, para la cantidad de metros sobre minuto, lo que vamos a hacer es, sabemos que 42 kilómetros equivale a 42.000 metros. Entonces, pues la cantidad de metros va a ser esta misma, 42.195 metros sobre la cantidad de minutos que está en la variable tiempo m. Y luego metros sobre segundo, pues va a ser la cantidad de metros, que es 42.195 sobre tiempo s. Y ya tendríamos entonces el resultado de todas estas variables que nos estaban pidiendo. Solamente tenemos que imprimirlos por pantalla. Vamos a imprimir un salto de línea y vamos a decir que la velocidad media fue 2 puntos. Vamos a hacer otro salto de línea y vamos a decir kmh, km sobre h. Entonces sería imprimir lo que tenemos en la variable kilómetros por hora y decir que esos son kilómetros por hora. Aquí vamos a hacer otro salto de línea. Luego kmm, kilómetros sobre minuto. Otro salto de línea. Aquí vamos a hacer kms, kilómetros sobre s. Hacemos un salto de línea. Luego mm, metros sobre segundo. Otro salto de línea. Y continuamos acá. Y aquí vamos a colocar. Vamos a colocar ms, metros sobre segundo. Aquí era metros sobre minuto. Aquí colocamos un endline y ya tendríamos entonces la impresión para el resultado. Vamos a correr el programa y vamos a decir que lo recorrió en 1 hora y en 15 minutos. Entonces nos va a decir la velocidad media fue 33 kilómetros por hora, 0,5 kilómetros por minuto, 0,009 kilómetros sobre segundo, 552 metros por minuto y 9 metros sobre segundo. Esas serían todas las conversiones que nos estaría dando nuestro programa. Nos está pidiendo que escribamos un programa que calcule la nota definitiva de un estudiante a partir de las siguientes notas parciales que tienen cada uno un valor en porcentaje. Entonces, para esta materia tenemos que un examen escrito vale el 50%, los trabajos valen el 20%, los quizzes el 20% y la participación vale el 10%. Entonces, para resolver este problema, primero vamos a crear algunas variables de tipo double que van a representar cada uno de esas notas. Entonces va a haber uno que se llame examen escrito, va a haber uno que se llame trabajos, uno que se llame quizzes y otro que se llame participación. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir al usuario esa información. Con un cout vamos a pedirle que ingrese la nota del examen escrito. 2 puntos, endline, y con cin vamos a pedirle que esa nota se guarde en la variable de examen escrito. Voy a copiar y pegar esto para acelerar un poco el proceso. Ahora vamos a pedir la nota de trabajos, que va a ser guardada en la variable trabajos. Luego la nota de quizzes, que va a ser guardada aquí en quizzes. Y luego la nota de participación, que va a ser guardada en la variable participación. También vamos a crear otra variable, también de tipo double, que se va a llamar nota. Es aquí donde vamos a guardar el resultado de la nota de este estudiante. ¿Y cómo calculamos esa nota? Según los porcentajes que nos acaban de decir, el examen escrito vale el 50%. Entonces yo voy a tomar lo que está en la variable examen escrito y lo voy a multiplicar por 0.5, que es la forma de sacar el 50% de ese valor. Entonces ya tendríamos el 50% del examen, de la nota, que sería lo que representa el examen escrito. Luego, para los trabajos, lo vamos a multiplicar por 0.2, que es la forma en la que sacamos el 20%, más los quizzes por el 0.2, que de nuevo es el 20%, y la participación por el 0.1. Y aquí vamos a cerrar con un punto y coma. No nos queda más que imprimir por pantalla cuál es el resultado. Entonces vamos a decir que con un salto de línea la nota definitiva del estudiante es 2 puntos y imprimimos la variable nota. Ahora vamos a correr el programa y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con alguien que sacó 5 en todo, ¿no? Entonces nos dice que la nota definitiva es 5, eso ya nos dice que
algo estaremos haciendo bien con el programa que nos da al menos esa nota. Pero vamos a colocar a alguien que sacó un 4 en el examen escrito, tiene 4.3 en trabajos, tiene 3.1 en quizzes y participación de 1. Y nos dice que la nota definitiva es 3.58. Nos están diciendo que para un empleado se tienen los datos de su nombre, del salario básico por hora, de cuántas horas ordinarias trabajó y también de cuántas horas extras trabajó, separadas por las que son diurnas, nocturnas y dominicales. Tenemos que escribir un programa que calcule e imprima el nombre del empleado, el salario neto a pagarle y el valor de la retención de la fuente, teniendo en cuenta que las horas extras diurnas se pagan al 25%, las nocturnas al 50%, las dominicales al 75% y que el 10% de retención en la fuente se aplica a las horas extras que trabajó. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables que vamos a utilizar. Necesitamos una para el nombre, una para el salario básico por hora y una para las horas que ha trabajado, además de que vamos a crear algunas adicionales. Primero, para el nombre, vamos a crearla de tipo char y vamos a decir que va a tener máximo 50 caracteres. No creo que el nombre tenga más caracteres que esos. Pero si ustedes creen que sí, le colocan sencillamente la cantidad de caracteres que pueda llegar a tener. Luego, de tipo double, voy a declarar algunas variables. Por ejemplo, el salario va a ser de tipo double. La retención, cuando se calcule, se va a guardar en esa variable de tipo double. Y también lo que se le va a terminar pagando va a ser de tipo double. Y asimismo va a haber algunas variables de tipo entero. Va a haber una para la cantidad de horas ordinarias que trabajó. Entonces ahí la declaramos. Una para la cantidad de horas extras diurnas. Una para la cantidad de horas extras nocturnas que trabajó. Y para las extras dominicales. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario la información. Primero con un cout vamos a pedirle que ingrese el nombre del trabajador o del empleado. 2 puntos en line y con un cin vamos a pedirle que eso se guarde en la variable nombre. Luego vamos a pedirle que ingrese el salario básico por hora y ese salario se guarda en la variable salario. Ahora vamos a pedirle que ingrese la cantidad de horas ordinarias trabajadas. Y esto lo vamos a guardar en la variable horas ordinarias. Ahora, esto último, como va a ser muy similar, lo vamos a copiar 3 veces y vamos a pedirle la cantidad de horas extras diurnas trabajadas. Eso se va a guardar en la variable extras diurnas. Luego, la cantidad de horas extras nocturnas las vamos a guardar en la variable extras nocturnas y la cantidad de horas extras dominicales las vamos a guardar en la variable extras dominicales. Y lo que tendríamos sería básicamente toda la información necesaria para empezar a calcular el salario del trabajador. Entonces recordemos que él tiene un salario básico por hora y tenemos la cantidad de horas que trabajó. Entonces vamos a empezar a calcular ese salario digamos que ordinario del trabajador. Vamos a crear una variable también que se llame salario ordinario. Y ese salario ordinario no es más que multiplicar el salario por hora, que está en la variable salario, por la cantidad de horas ordinarias que trabajó. Entonces eso lo guardamos en la variable horas ordinarias. Luego, lo que vamos a hacer es vamos a calcular por aparte el salario de las horas extras. Entonces, vamos a crear aquí una variable que se llame salario extras. Y la razón por la que lo estoy separando es porque la retención se calcula solamente sobre las horas extra. Entonces me interesa que estén en variables diferentes el salario ordinario y el salario de horas extra. Luego, las horas extra, bueno, cada una tiene un porcentaje diferente. Entonces, vamos a multiplicar el salario del empleado, el salario ordinario, perdón, el salario por hora del empleado, por la cantidad de horas extras diurnas que hizo, pero recordemos que las horas diurnas se pagan al 25. Entonces, lo que sea que nos dé este salario, lo multiplicamos por 1.25 para que nos dé con ese 25% de incremento. A esto le vamos a sumar el salario por la cantidad de horas extras nocturnas que hizo, pero las extras nocturnas se pagan al 50%. Así que les vamos a multiplicar por el 1.5 para que este valor que se calculó acá
se le sume el 50%, ¿no? Entonces quedaría con el recargo del 50%. Y a esto le vamos a sumar el salario por hora por la cantidad de horas extras dominicales que hizo, pero las extras dominicales se pagan al 75%. Entonces lo vamos a multiplicar por 1.75 para que eso nos dé la cantidad con el incremento del 75%. Y aquí cerramos con un punto y coma. Entonces tendríamos un salario que es lo que ganó por sus horas normales y un salario que comprende todas las horas extras que hizo con su respectivo recargo. Y ya teniendo esos dos salarios por aparte, vamos a calcular la retención. Recordemos que la retención, según el enunciado, solamente se calcula a las horas extras trabajadas. Entonces, la retención va a ser el salario extra que acabamos de calcular, el salario extras, por el 0.1. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que la retención es del 10%. Entonces, para calcular el 10% de esta variable, sencillamente lo multiplicamos por 0.1. Ahora, vamos a calcular cuánto se le tiene que pagar a esta persona, porque ya tenemos, creo que, toda la información necesaria. Tenemos que pagarle el salario ordinario, que es lo que trabajó en las horas ordinarias. Tenemos que sumarle el salario que hizo en horas extras. Y a eso tenemos que restarle lo que se descuenta de retención. Si hacemos esa operación, nos va a dar exactamente lo que tenemos que pagarle. Va a quedar en la variable a pagar. Y ahora vamos a poder imprimir por pantalla lo que nos dice el enunciado. Vamos a decir pagar al empleado. Y aquí vamos a imprimir el nombre del empleado, que está en la variable nombre. Y vamos a decir la cantidad de... Y aquí vamos a imprimir la variable a pagar, que es lo que tiene el total de lo que se le tiene que pagar al empleado. Vamos a terminar por aquí esta línea. Vamos a imprimir otra parte que diga la retención fue de... Y aquí vamos a imprimir la variable retención. De manera que ya tendríamos el programa funcionando, pero vamos a comprobarlo. Vamos a decir que el nombre del empleado es Andrés. El salario básico por hora es de, no sé, $10. Y luego la cantidad de horas ordinarias, vamos a decir que trabajó 10 para que nos dé ahí 100. Luego que trabaje una hora extra diurna, una hora extra nocturna y una hora extra dominical. Nos dice que tienen que pagarle al empleado Andrés la cantidad de 140.5 y que la retención fue de 4.5. Nos dice que un policía de tránsito reporta a la central un promedio de N infracciones en el mes, de las cuales el 20% se producen en las horas de la mañana, el 35% en la tarde y el 45% restante en la noche. Tenemos que escribir un programa que calcule e imprima lo siguiente: el promedio diario matutino de infracciones, el promedio diario vespertino de infracciones y el promedio diario nocturno de infracciones. Aquí lo primero que nos damos cuenta es que nos están dando la cantidad de N infracciones en el mes, pero nos piden un promedio diario. Entonces, vamos a tener eso en cuenta a la hora de resolver este problema. Primero que todo, vamos a crear una variable de tipo entero, o a declararla, que va a ser la variable N, que va a tener las infracciones en el mes, y le vamos a pedir esa información al usuario. Le vamos a pedir que ingrese la cantidad de infracciones en el mes. 2 puntos. Y con Sein vamos a pedir que guarde esa información en la variable N. Ahora, como les decía, esta es la cantidad de infracciones en el mes, pero nos piden un promedio diario. Así que lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que en un promedio todos los meses tienen 30 días, vamos a crear una variable de tipo double que se llame infracciones diarias, y la cantidad de infracciones diarias va a ser igual a N, que es la cantidad de infracciones en el mes, sobre 30. Es como un promedio sobre 30, que es lo que normalmente tiene cada mes. Y ahora vamos a crear algunas otras variables de tipo double. Una se va a llamar infracciones matutinas, otra infracciones vespertinas y otra infracciones nocturnas. Y vamos a calcular entonces ese promedio. Para las infracciones matutinas podemos decir que como el 20% de las infracciones ocurren en la mañana, pues el promedio de las infracciones matutinas va a ser la misma cantidad de infracciones diarias por el 0.2.
Es decir, el 20% de las infracciones diarias se calcula con este 0.2 y esa es la cantidad de infracciones matutinas. Ahora, para las vespertinas, vamos a decir que es igual a la cantidad de infracciones diarias, pero es el 35% las que ocurren en la tarde. Entonces, por 0.35, eso ya me da el 35% de las infracciones diarias y esa es la cantidad de infracciones vespertinas. Y luego para las infracciones nocturnas, vamos a decir que esto es igual a las infracciones diarias por el 45% o por 0.45. Ya tenemos aquí el 20%, el 35% y el 45%. No nos queda más que solamente imprimirlo por pantalla. Vamos a imprimir un salto de línea y decir que el promedio diario matutino de infracciones es de... Y aquí vamos a concatenar con la variable infracciones matutinas. Vamos a cerrar con un salto de línea primero. Y voy a copiar esto para no hacerlo tan largo. Tenemos que hacerlo otras 2 veces. Ahora sería diario vespertino con la variable infracciones vespertinas. Y el promedio diario nocturno con la variable infracciones nocturnas. Le voy a quitar este salto de línea por acá. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a decir que en el mes tenemos 300 infracciones para que nos dé un valor más fácil de calcular, que sería 10 al día. Entonces el promedio diario es de 2, vespertino de 3.5 y nocturno de 4.5, que es el correspondiente para ese valor. Nos están pidiendo que escribamos un programa que lea un número entero A de 4 cifras y calcule e imprima el número B que resulte de leer el número A de derecha a izquierda. Es decir, si el valor de A es 4538, por ejemplo, el de B será 8354, que es el mismo número, pero leído de derecha a izquierda. Entonces, para lograrlo, primero que todo vamos a declarar una variable que se llame A y vamos a pedir al usuario que ingrese un número de 4 dígitos. Vamos a confiar en que el usuario ingresa un número de 4 dígitos porque no lo vamos a verificar como tal, ¿vale? Solamente vamos a confiar en que se ingresa de 4 dígitos y entendemos que si no ingresa un número de 4 dígitos, pues el programa no va a funcionar correctamente. Luego con sein vamos a pedirle que esa variable A se llene con ese número de 4 dígitos. Y ahora vamos a crear otras variables de tipo también entero que van a ser C1, C2, C3 y C4. Cada una representa una cifra de este número A. Esta será la cifra 1, cifra 2, cifra 3 y cifra 4. Y ahora vamos a ver cómo podemos nosotros encontrar cada una de estas cifras. Primero que todo, pensemos en cómo encontrar la cifra número 4. Y pensemos en algo. Pensemos en qué pasa si dividimos al número A sobre 10. Si dividimos a A sobre 10, básicamente lo que nos dará como resultado, si el número fuera este del ejemplo, 4538 sobre 10, esto va a ser igual a 453.8. Entonces démonos cuenta que el cociente de la división es 453 y el residuo de la división es 8. Entonces, si encontráramos alguna forma de hallar el residuo de la división solamente, eso ya nos daría la última cifra del número, que es el 8. Y sabemos que esto lo logramos con el módulo. Si pedimos el módulo de una división, nos estaría dando el residuo de esa división. Entonces, si yo imprimo aquí C4 y corro el programa para el número 4538, miren que ya me está dando el número 8. Es decir, ya encontramos la última cifra. Ahora vamos a ver cómo encontramos la cifra que sigue, que sería el 3 o en general la tercera cifra del número. Y pensemos ahora en qué pasaría si yo divido el número A sobre 100. Si yo hago esta división de 4538 sobre 100, el resultado pues va a ser 45.38. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando acá? Tenemos el 45, que es el número entero, y el 38, que es el residuo. Entonces, yo solamente quiero el 3. Entonces, primero que todo, vamos a deshacernos de esta parte de la izquierda, del cociente de la división, y nos vamos a quedar solo con el residuo, que es 38. Y eso ya lo podemos hacer con el módulo. Entonces, si yo imprimo C3, démonos cuenta que nos estamos quedando solamente con el 38. ¿Vale? Ahí tenemos el 38. Y ahora, ¿cómo hacemos para dentro de ese 38 quedarnos solamente con el 3? Pues, ahora pensemos, ¿qué pasaría si yo tengo un 38 y lo divido entre 10? Esto me va a dar 3.8.
Entonces el 3 va a ser la parte entera del número y el 8 la parte decimal. Entonces yo básicamente puedo hacer lo siguiente. Puedo aprovechar este módulo, dividirlo entre 10 y aprovechar que la variable C3 es de tipo entero, entonces siempre se va a quedar con la parte entera y esto ya me daría la tercera cifra del número. Comprobémoslo haciendo el ejemplo con 4538 otra vez y miren que nos quedamos con el número 3. Entonces así tenemos la cifra número 3. Ahora veamos cómo accedemos a la cifra número 2. Es algo muy similar. ¿Qué pasa si dividimos a sobre 1000? Pues 4538, por ejemplo, sobre 1000 va a ser 4.538. Y de nuevo, démonos cuenta de que tenemos en esta parte un número que no nos interesa, el 4. Y aquí tenemos 538, que es donde está el número que nos interesa, que es el 5 o la segunda cifra. Entonces, ¿cómo nos podemos quedar solamente con la parte de la derecha? Con el módulo. Ese es el residuo de la división, así que si hacemos el residuo de esta división, nos vamos a quedar con 538. Y ahora, si tenemos 538, ¿cómo podemos acceder al 5? Pues démonos cuenta que si dividimos sobre 100, nos va a dar 5.38. Y si nos quedamos con la parte entera, nos vamos a quedar con el 5. Entonces hagamos eso. Vamos a tomar este número, lo vamos a dividir entre 100 y aprovechando que la variable C2 es de tipo entera, pues se va a quedar con solamente el segundo dígito. Entonces 4538 y aquí nos quedó el 5. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer para C1. Primero que todo, devolvámonos al caso en el que dividimos a sobre 1000. ¿Vale? Entonces vamos a pensar en qué pasa si a 4538 lo dividimos entre 1000. Ya sabemos que eso nos da 4.538. Pero lo curioso es que en este momento necesitamos solamente la parte entera. Entonces la parte entera de la división es 4 y aprovechándonos de que C1 es de tipo entero, esto ya nos debería dar el número 4. Entonces vamos a imprimir a C1, vamos a colocar 4235 y nos queda solamente el 2. Era 4538, pero bueno, nos queda solamente el 4. De manera que si yo imprimo la variable C4, luego la variable C3, luego la variable C2 y luego la variable C1, nos debería estar imprimiendo desde la última a la primera, hasta el primer dígito. Entonces, para el número 4538 nos está imprimiendo 8354. Nos están diciendo que en una ciudad hay n habitantes el 1 de enero y que al finalizar el año, el 31 de diciembre, la población ha variado por las siguientes causas. Nos dice que el 2% de la población emigró a otras ciudades, que hubo un aumento del 1.8% por inmigraciones, que hubo un aumento del 1.7% por nacimientos y que el 1.1% de la población falleció. Nos piden que escribamos un programa que basándonos en esta información calcule e imprima cuánto fue el aumento promedio mensual de la población en número de personas, la disminución promedio mensual de la población en número de personas y la población total de la ciudad al finalizar el año. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar las variables. Va a haber una de tipo entero que se va a llamar población inicial. Y esta población inicial va a ser la que le vamos a pedir al usuario que nos diga. Luego vamos a crear unas de tipo double que van a ser para emigración, para inmigración, para los nacimientos, para los fallecimientos, para el aumento de la población, para la disminución de la población, para el aumento mensual, para la disminución mensual y para la población final. Para que esto no se vaya tan largo, vamos a hacer un pequeño salto acá y aquí vamos a crear las otras variables. Estas son las variables que vamos a utilizar a lo largo del programa. Ya les muestro cómo les vamos a utilizar. Y vamos primero que todo a pedir al usuario que nos diga cuánta población inicial había, cuántos habitantes había el 1 de enero. Entonces vamos a crear aquí un texto que diga ingrese la cantidad de habitantes iniciales. 2 puntos. Y vamos a colocar aquí en line y con un cin vamos a decir que esa cantidad de habitantes iniciales la vamos a tener en la variable población inicial. Bien,
Ahora vamos a empezar a hacer los cálculos. Nos dicen que el 2% de la población emigró a otras ciudades. Entonces, básicamente por conceptos de emigración, para eso es la variable emigración, vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a tomar a la población inicial y la vamos a multiplicar por 0.02. Eso nos daría el 2% de la población inicial, que sería el número de personas que emigró. Luego, para la inmigración tenemos la variable inmigración y va a ser parecido, vamos a multiplicar a la población inicial, pero nos dicen que solamente inmigró el 1,8. Entonces eso sería multiplicar por 0.018 y ahí tendríamos el 1,8% de la población inicial que inmigró. Luego vamos a ver por términos de nacimientos cuántas personas nacieron. Eso sería la población inicial por el 1,7%, que es por 0.017. Y luego en términos de fallecimientos tendríamos a la población inicial por 0.011, que es el 1,1% de la población que fue la que falleció al terminar el año. Pero como acabo de decirles, esto fue al final del año. Esto es la información del 31 de diciembre, pero nos están pidiendo un promedio mensual. Entonces, esta es la gente que emigró en el año, pero necesitamos el valor mensual. Por eso creamos algunas variables para mensual. Para el aumento mensual, la disminución mensual, y esto lo tendremos que calcular a partir de esta información que es del año. Pero primero vamos a pensar en el aumento de personas. ¿Cuántas personas aumentaron en total en el año? Entonces, a una ciudad aumenta por términos de inmigración, que son personas que entran al país, más los nacimientos. Entonces, si sumamos la cantidad de inmigraciones más nacimientos, nos va a decir cuántas personas aumentó la ciudad. Y en disminución, vamos a decir que es la cantidad de migración más los fallecimientos. Esas son las personas que ya no están en la ciudad. Ahora sí, tenemos el aumento total en el año, la disminución total en el año, pero necesitamos el aumento mensual y la disminución mensual. Para sacar un promedio, sencillamente tomamos el aumento del año y lo dividimos entre los 12 meses que tiene el año. Y lo mismo para la disminución mensual. Sencillamente tomamos la disminución y la dividimos entre 12. Ya teniendo esta información, vamos a calcular la población final. La población al final del año. Y entonces, la población al final del año es la misma que empezó. Vamos a colocar aquí la población inicial menos la disminución que hubo, ya sea por emigración o por fallecimientos, más el aumento que hubo, ya sea por inmigración o por nacimientos. Y teniendo ya todo esto, podemos imprimir por pantalla todo lo que nos están pidiendo. Vamos a decir que el aumento mensual fue de, y vamos a imprimir la variable aumento mensual. Personas. Vamos a imprimir aquí otro que diga la disminución mensual fue de, y vamos a imprimir la variable disminución mensual personas. Y finalmente vamos a imprimir un texto que diga que la población al final del año fue de, y vamos a colocar la población final personas. Y ya tendríamos como tal nuestro programa. Entonces vamos a correrlo y vamos a verificar que funciona. Vamos a tener 100 personas inicialmente. Nos dice que el aumento mensual fue de 0,29 personas, la disminución mensual de 0,25 y la población al final del año fue de 100.4 personas. Vamos a, primero que todo, quitar esta tilde de disminución para que no se vea mal a la hora de imprimir, y vamos a hacerlo con 1 millón de personas para que se note un poco más la diferencia en los números. Aumentaron 2.916, disminuyeron 2.583 y al final del año tenemos 004 a las 6 personas, que es la forma en la que se más imprime este último número. Nos dicen que este es el menú de un restaurante de hamburguesas. Tenemos las diferentes comidas y los precios.
y nos piden que escribamos un programa que lea la cantidad consumida de cada alimento y que calcule e imprima el total de la cuenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear todas las variables que vamos a estar usando en este programa. Entonces, van a ser variables de tipo entero. Una se va a llamar precio hamburguesa. Y esta la vamos a inicializar en 12, porque ya sabemos el precio de la hamburguesa. Luego, precio hamburguesa con queso. Este es igual a 15. Luego, el precio de la hamburguesa doble. Esto es igual a 17. Luego, el precio de las papas. Esto es igual a 5. Luego, el precio de las malteadas es igual a 6. Luego, el precio de los refrescos es igual a 5. Y finalmente el precio del café, que es igual a 6. Y ya tenemos variables con los precios. Ahora vamos a crear algunas variables para la cantidad de cada uno de estos productos que puede estar comprando un cliente. Entonces vamos a crear una variable entera que en vez de llamarse precio hamburguesa se llame n hamburguesa, que va a ser el número de hamburguesas que habrá comprado el cliente. Así que voy a copiar esto para hacerlo un poco más rápido, ya que tenemos los nombres arriba, y solamente voy a cambiar este precio por una n y voy a llamar esto hamburguesas con queso y le vamos a quitar la asignación porque estas se las vamos a pedir al usuario para que las ingrese. Entonces, quitamos acá, cambiamos este precio por n, precio hamburguesas dobles, precio papas se vuelve n papas, n malteadas, n refrescos y n cafés. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es pedir al usuario que nos diga la información que necesitamos. Con cout vamos a pedirle que ingrese la cantidad de hamburguesas. Dos puntos, en line. Y con cin vamos a leerlo en la variable n hamburguesas. Ahora voy a copiar esto. Y vamos a pedir la cantidad de hamburguesas con queso en la variable n hamburguesas con queso. La cantidad de hamburguesas dobles en la variable n hamburguesas dobles. La cantidad de papas a la francesa en la variable n papas. La cantidad de malteadas en la variable n malteadas. La cantidad de refrescos en la variable n refrescos. Y la cantidad de cafés en la variable n cafés. De manera que le estamos básicamente preguntando qué tanto de cada uno de los productos consumió cierto cliente. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el total, que es muy sencillo, pero en este caso pues es un poco largo. Sencillamente tenemos que multiplicar la cantidad de hamburguesas que está en la variable n hamburguesas por el precio de la hamburguesa. ¿Vale? A esto le vamos a sumar la cantidad de hamburguesas con queso por el precio de la hamburguesa con queso. A esto le vamos a sumar la cantidad de hamburguesas dobles por el precio de las hamburguesas dobles, que está acá. A esto le vamos a sumar la cantidad de papas por el precio de las papas. A esto le vamos a sumar la cantidad de malteadas por el precio de las malteadas. Más la cantidad de refrescos por el precio de los refrescos. Y finalmente, más la cantidad de cafés por el número de cafés. Y ya tendríamos en la variable total este precio total que debe pagar el cliente. Lo que sí es que no he creado esta variable total, así que vamos también aquí a crearla, int total. Y ya que tendríamos el total que tiene que pagar el cliente, pues sencillamente vamos a imprimir por pantalla el mensaje, el valor, déjenme colocar un salto de línea, ahora sí, el valor a pagar es 2 puntos y aquí la variable total. Entonces vamos a correr el programa y vamos a ver qué pasa con una persona que se comió una hamburguesa con queso, una hamburguesa doble, unas papas a las francesas, una malteada, un refresco y un café. Nos dice que el valor a pagar es 61 y si sumamos cada uno de los precios nos debe dar precisamente 61. Nos dicen que una señora decide pintar las paredes de su cocina.
Dos de ellas poseen x1 metros cuadrados de superficie cada una y las dos restantes x2 metros cuadrados también cada una. También nos dice que cada litro de pintura cuesta x dólares y alcanza para pintar 3 metros cuadrados. Y sabiendo que la misma señora se encargará de la tarea y que ella va a aplicar 2 manos de pintura, tenemos que escribir un programa que lea los datos correspondientes y calcule e imprima el costo de pintar las paredes de la cocina. Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer primero que todo es declarar algunas variables que van a ser útiles. Unas variables de tipo entero que van a ser paredes 1 y 2. Esta va a ser para que nos diga la cantidad de metros cuadrados de superficie de esas paredes. Luego, paredes 3 y 4, que va a ser lo mismo, pero para las otras paredes. También vamos a crear otra variable de tipo entero que va a tener la cantidad de metros cuadrados de toda la cocina. Vamos a crear una variable de tipo double que se va a llamar costo, que va a tener el costo de un litro de pintura. Vamos a tener una variable de tipo entero que se va a llamar a pintar. Esta va a decirnos cuánto en realidad se va a pintar de toda la cocina. Vamos a tener una de tipo double que se va a llamar litros necesarios, que son la cantidad necesaria de litros para pintar la cocina. Vamos a tener una última vamos a dejar de tipo double que se llame costo total. Y esta va a tener pues el costo total de pintar toda la cocina. Entonces vamos a empezar el programa pidiéndole al usuario que nos diga o que ingrese la cantidad de metros cuadrados de las dos primeras paredes. Y recordemos que tenemos una variable que se llama paredes 1 y 2 y ahí es donde vamos a guardar esa información. Paredes 1 y 2. Ahora vamos a copiar esto y vamos a pedirle lo mismo para las otras dos paredes. Entonces para las dos paredes siguientes. Y eso lo vamos a guardar en la variable paredes 3 y 4. Entonces tenemos el área de dos de las paredes y el área de otras dos de las paredes. Para saber cuántos metros cuadrados de paredes realmente hay en la cocina, pues vamos a calcularlos en la variable metros cuadrados. Y no es más que multiplicar estas paredes, las paredes 1 y 2, por 2, más las paredes 3 y 4 también por 2. El área que tiene cada una de esas paredes por 2. Entonces aquí tendríamos las 4 paredes, cada una con su área, y esa sería la cantidad de metros cuadrados que tiene la cocina. Ahora, vamos a pedirle al usuario que nos diga que ingrese el costo de cada litro de pintura. 2 puntos en line, y eso lo vamos a guardar en la variable costo. Lo que vamos a hacer a continuación es tener en cuenta una parte del enunciado que dice que ella va a aplicar 2 manos de pintura, es decir, la cantidad de metros cuadrados que haya en la cocina realmente se van a pintar 2 veces. Entonces, en realidad, lo que vamos a pintar, y para eso es la variable a pintar, es la cantidad de metros cuadrados que tiene la cocina por 2, porque va a colocar doble mano de pintura. Y ahora, teniendo en cuenta que cada litro de pintura alcanza a pintar 3 metros cuadrados, pues en la variable litros necesarios vamos a calcular cuántos litros son realmente necesarios para pintar todo lo que se tiene que pintar. Entonces, todo lo que se tiene que pintar está en la variable a pintar, esa es la cantidad de metros cuadrados realmente a pintar, y cada litro de pintura alcanza para 3 metros cuadrados. Entonces, si lo dividimos entre 3, nos va a decir cuántos litros necesitamos para pintar toda la superficie de la cocina 2 veces. Finalmente, el costo total va a ser igual a la cantidad de litros necesarios que se necesitan para pintar toda la cocina por el costo de cada uno de esos litros. Y así podemos imprimir por pantalla ya finalmente lo siguiente. Con un salto de línea, el costo total de pintar la cocina es de 2 puntos, costo total. Vamos a correr el programa. Vamos a decir que la cantidad de metros cuadrados de las dos primeras paredes, que son, no sé, 5 y estas 6. Cada litro de pintura va a costar $10, por ejemplo, y nos dice que el costo total de pintar la cocina es de $146.667.
Perfecto. Así es como se resuelve este programa. Les dejo el código disponible para descargar en mi página web programaresuelto.com y les recuerdo que si necesitan ayuda con alguno de sus trabajos o proyectos me pueden escribir. El link se los dejo en la descripción y en el comentario fijado de este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.